Bienvenidos. Soy el Redditnauta y hoy les traigo una historia de traición dentro de la familia, de secretos que no pudieron esconderse para siempre y de una hija que, pese a todo, decidió no callar. Ese día parecía uno más. Salí de mi casa temprano para ir al colegio, pero algo me hizo regresar. Cuando doblé la esquina vi un auto que no conocía estacionado frente a nuestra casa. Mi corazón se aceleró y sentí un miedo raro. Una intuición que me decía que algo no estaba bien. Decidí entrar sigilosamente, sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta y todo estaba muy silencioso. Caminé con cuidado, buscando alguna señal, hasta que escuché algo que me heló la sangre. Gemidos, risas ahogadas y murmullos que no correspondían a la tranquilidad de una casa vacía. Me asomé con cautela por la puerta del pasillo y vi a mi mamá con otro hombre, muy cerca, en una escena que jamás podría haber imaginado. Sentí que el mundo se me caía encima. No supe qué hacer. Solo me escondí en el sótano para que no me vieran, temblando con el corazón a punto de estallar. Pasaron varios minutos eternos. Cuando por fin se fueron juntos, salí del sótano y me encerré en mi cuarto, con una mezcla de miedo y rabia que no podía controlar. Esa noche, cuando mi papá volvió del trabajo, yo intenté disimular, pero mi mamá, con una sonrisa falsa, me preguntó cómo me había ido el día. Él también preguntó, con la voz cansada. Mi mamá, sin perder la compostura, empezó a inventar una historia ridícula sobre su día en el trabajo. Contó cómo una compañera había sido infiel a su marido y ella se lo había contado todo con aire de superioridad. Era tan cínica, tan distante, como si lo que yo había visto no existiera, como si estuviera jugando un papel en una obra donde mi papá y yo éramos los tontos. Después de esa noche, nada volvió a ser igual en casa. Mi papá empezó a cambiar, y yo veía cómo el hombre fuerte y orgulloso que siempre había sido se desmoronaba poco a poco, sin saber aún la verdad que lo acechaba desde el corazón de su propio hogar. Mi papá siempre fue un buen hombre. No perfecto, claro, pero noble, generoso y completamente entregado a su familia. A mi mamá nunca le faltó nada. Él la cuidaba, la mimaba, incluso cuando no tenía ganas, incluso cuando ella no se lo agradecía. Siempre le decía, «Lo que yo tengo es tuyo también». Era de esos hombres que jamás levantan la voz, que llegan con un chocolate o flores sin motivo, que priorizan a los suyos antes que a sí mismos. Y conmigo, no tengo una sola queja. Como padre, fue y sigue siendo el mejor. Paciente, sabio, comprensivo. Me enseñó a andar en bicicleta, me escuchó llorar por mi primer corazón roto, me enseñó a amar con bondad. Por eso me costaba tanto aceptar lo que estaba viendo. ¿Cómo alguien, como mi mamá, podía traicionar a alguien como él? ¿Qué clase de vacío había en su corazón para buscar a otro hombre mientras tenía al lado a alguien que daría la vida por ella? Yo intentaba convencerme de que quizás el amor se acaba. Después de tantos años juntos, quizás ya no lo amaba. Eso lo puedo entender. Lo que nunca voy a entender es la traición. Si ya no lo quería, ¿por qué no hablar con él? ¿Por qué no separarse antes de humillarlo? ¿Por qué mentirle a la cara cada día? La mentira se volvió rutina. Ella seguía actuando como si todo estuviera en orden. Cocinaba, se reía en la mesa, hacía planes familiares. Pero yo ya no podía mirarla igual. Cada palabra suya era veneno para mí. Y papá, sin saber nada, seguía esforzándose por mantener la calma, por hacerla sonreír. Hasta empezó a trabajar más horas, según él, para darnos unas vacaciones que nos debíamos hace años. Yo veía cómo se apagaba. Su rostro antes cálido, su espalda recta, su voz firme, todo eso se fue desdibujando. Se le caía el pelo más rápido, su mirada se volvió más opaca. A veces se quedaba en silencio, mirando la mesa mientras mi mamá hablaba de banalidades, como si una parte de él supiera, aunque no pudiera comprobarlo. Y entonces, la verdad empezó a filtrarse sola. Al principio fueron cosas pequeñas, llamadas que cortaba al verme entrar, mensajes que llegaban tarde por la noche, excusas que no cerraban. Una reunión de trabajo, decía, pero volvía con perfume que no era suyo. Voy a ver a mi hermana, pero mi tía me decía que no la veía hace semanas. Se fue volviendo cada vez más obvio. Ya no se esforzaba tanto en ocultar las mentiras. Quizás porque se confiaba, quizás porque pensaba que nadie la veía. Pero yo la veía. Yo lo sabía. Y papá también empezó a notarlo, aunque no quería aceptarlo. Una noche,
Mientras ella se duchaba, dejó su teléfono sin bloquear sobre la mesa. Algo raro en ella. Mi papá, sin intención de espiar, recibió una notificación que decía: «La pasé increíble hoy. ¿Cuándo nos vemos de nuevo?» Mi papá no abrió el mensaje, pero su cara cambió. No me dijo nada, pero esa noche durmió en el sillón por decisión propia. Ella fingió que fue porque él estaba acalorado, pero los dos sabíamos que ya no podía seguir negándolo. Las cosas empeoraron. Papá dejó de comer, de trabajar con energía, perdió uno de sus contratos más importantes por un descuido tonto, y eso lo afectó más de lo que dejó ver. Mi mamá, mientras tanto, seguía su vida como si nada, más fría que nunca, más distante que antes, y si alguna vez lo consolaba, lo hacía con lástima, como si no fuera ella la causante de su dolor. Y yo, en medio de todo, me sentía ahogada. Sabía demasiado. Guardaba un secreto que me estaba enfermando. Veía a mi papá destruido y no podía soportarlo más. Pero también sabía que, si hablaba sin pruebas, ella lo negaría todo y se haría la víctima. No era una mujer común. Era astuta, peligrosa. Mi papá siempre fue un hombre fuerte, de esos que no se quejan, que cargan con todo sin demostrar debilidad. Por eso, cuando lo vi desplomarse en el sofá una tarde, con el rostro pálido y la mirada vacía, sentí que algo dentro de mí se rompía. El diagnóstico fue claro: hipertensión severa provocada por estrés crónico. El médico fue directo: tenía que descansar, evitar emociones fuertes y empezar a cuidarse en serio. Pero, ¿cómo iba a lograrlo si lo que lo estaba enfermando dormía en la misma casa? Yo ya no podía callar más. Ver a mi papá tan frágil, tan triste, me llenó de impotencia. Él, que había dado todo por nosotras, no merecía terminar así. Esa noche supe que algo tenía que cambiar. Y ese cambio empezaba conmigo. Esperé a que mi mamá regresara. Como siempre, volvió tarde, diciendo que había estado en el supermercado, aunque no traía ni una sola bolsa. Cuando entró a la cocina, la enfrenté. Me temblaban las manos, pero la mirada no. «Papá está enfermo», le dije. «Y tú tienes la culpa». Se detuvo en seco. Me miró con una mezcla de sorpresa y desdén, y luego esbozó una sonrisa falsa. «¿De qué hablas, Bianca? No inventes cosas. Tu papá siempre ha sido algo delicado». «Lo estás destruyendo», le respondí. «Y lo sabes». Ahí cambió su expresión. Se acercó lentamente y bajó la voz. Ya no había rastro de esa sonrisa cínica, solo una frialdad helada. «Escúchame bien, niña. Si tú o él se atreven a decir algo, van a lamentarlo. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia. Si esto termina en divorcio, la casa me queda a mí. Y a ti también, porque eres menor. Tu papá se va a quedar solo, sin nada. ¿Eso quieres? ¿Verlo arrastrarse por un departamento barato mientras nosotras seguimos aquí?» No le respondí, pero en ese momento, algo dentro de mí se encendió. Ya no tenía miedo, tenía claridad. Y decidí que no iba a dejar que se saliera con la suya. Empecé a guardar todo lo que pudiera servir como prueba. Noté que ya ni se molestaba en esconder sus mensajes. Dejaba el teléfono por ahí, salía a escondidas, recibía llamadas tarde en la noche. Cada movimiento, cada mentira, lo anotaba. Revisé el historial del GPS del auto. Empecé a tomar fotos de cosas sospechosas. Una vez, incluso grabé una conversación donde hablaba con un tal Eduardo y le decía cosas que nadie podría confundir con una simple amistad. Guardé todo en una carpeta, bien escondida. Un día me dije: si ella quiere jugar sucio, yo voy a proteger a mi papá de la única forma que puedo. Mientras tanto, seguí acompañándolo. Le ayudaba a tomar su medicina, lo animaba a salir a caminar, trataba de mantenerlo distraído. Cada gesto suyo de cariño, cada «gracias, hija» que me decía, me reafirmaba que estaba haciendo lo correcto. No iba a permitir que la mujer que lo traicionó también se quedara con lo que más valía, su dignidad, y mucho menos que me usara como herramienta para destruirlo aún más. El proceso no fue fácil. Hubo lágrimas, noches en vela, idas y vueltas. Pero una vez que dimos el primer paso, ya no hubo forma de mirar atrás. Papá comenzó el trámite de divorcio con la ayuda de la abogada que me había escuchado y creído desde el principio. Yo estuve a su lado en todo momento, sosteniéndolo como él me sostuvo a mí durante toda mi vida. Cuando mi mamá recibió la notificación, no reaccionó como una persona herida, ni siquiera sorprendida. Reaccionó como una fiera, furiosa, negando todo, acusándonos de querer arruinarla, de inventar cosas,
de lavarle el cerebro a mi papá. Gritaba que le estábamos robando la vida que ella construyó. Nunca reconoció nada. Nunca pidió perdón. Solo se preocupaba por no perder. Pero la verdad ya no se podía tapar. Las pruebas hablaban solas. Y la persona con la que había arriesgado su matrimonio y su familia, ese supuesto gran amor por el que estaba dispuesta a traicionar a todos, desapareció. Así como apareció, se fue. Apenas él se enteró de que ella se iba a divorciar y que ya no tendría el respaldo económico y la estabilidad que le daba mi papá, se evaporó. Ni siquiera tuvo la decencia de decirle adiós. Le dejó de contestar los mensajes, la bloqueó y se mudó a otra ciudad. Era obvio, nunca fue un hombre serio. Solo quería pasar el rato con una mujer que fingía estar insatisfecha con su vida. Pero cuando la fantasía se volvió realidad, se asustó y huyó. Y ahí fue cuando mi mamá se quedó sola. Sin esposo, sin amante, sin reputación. Con el paso de los meses, todo lo que había sostenido su imagen empezó a desmoronarse. Ya no tenía el mismo círculo de amigas, ni el mismo trato en el barrio, ni la misma seguridad para caminar con la cabeza en alto. Las personas que alguna vez la admiraron empezaron a hablar a sus espaldas. Incluso su propia familia empezó a tomar distancia. Su hermana, que siempre la había defendido, le dijo claramente que no podía apoyarla después de lo que hizo. Traicionaste a un buen hombre y destruiste a tu hija, le dijo. No esperes comprensión. Su madre, mi abuela, fue aún más dura. Ella era muy cercana a mi papá, y cuando se enteró de la verdad, rompió en llanto. ¿Cómo pudiste hacerle esto a él? ¿Y a Bianca? Siendo tu hija menor de edad, y tú trayendo a otro hombre a la casa, delante de ella. ¡Qué vergüenza! Mi mamá intentó justificar lo injustificable, que se sentía sola, que mi papá no la miraba igual, que había envejecido demasiado rápido. Pero nada de eso explicaba su frialdad, ni sus mentiras, ni su descaro. Nada justificaba el daño. Pasó un año entero sin verla, sin saber nada de ella, sin recibir llamadas, mensajes, ni disculpas. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. En ese tiempo, mi papá y yo nos reconstruimos. No fue de la noche a la mañana, pero encontramos una forma de seguir adelante, de reconstruir una familia más pequeña, pero más fuerte. Mi papá retomó sus hábitos, volvió a leer, a escuchar música, a reírse con ganas. Yo seguí estudiando, madurando de golpe, con cicatrices que nadie veía, pero que me enseñaron a ser más fuerte de lo que imaginé. Y justo cuando ya pensábamos que ese capítulo había quedado atrás, apareció. Una tarde, tocaron la puerta. Era ella, mi madre, o lo que quedaba de ella. Estaba irreconocible, ojerosa, más delgada, con el cabello sin arreglar, la ropa desordenada. Pero lo que más me impactó fue su expresión, una mezcla de tristeza, vergüenza y desesperación. Lloraba. Por favor, por favor. Solo quiero hablar, dijo entre sollozos. Perdí todo. Sé que me equivoqué. Lo sé. Por favor, escúchenme. Mi papá se quedó quieto. La miró, pero no se acercó. Yo estaba a su lado, en silencio, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho, no de miedo, de rabia contenida, de memoria, porque no podía olvidar que, cuando yo era menor, tuve que cargar con su infidelidad, que me escondí en un sótano temblando, escuchando cómo traicionaba a mi padre a metros de donde yo dormía, que me chantajeó, que me amenazó, que quiso manipularme, y que tuve que ser yo quien defendiera a mi papá, mientras ella lo hundía. Mi familia me dio la espalda, continuó. Hasta mi mamá me dijo que no vuelva a su casa. No tengo a nadie. Por favor, aunque sea, escúchenme. Pero ya era demasiado tarde. No quedaba nada que escuchar. Mi papá respiró hondo y, con calma, dijo las únicas palabras necesarias. Tú tomaste tus decisiones. Ahora vives con las consecuencias. Y cerró la puerta. No hubo venganza. No hubo insultos. Solo justicia. La justicia real, esa que no busca humillar, sino proteger lo que vale, esa que no se grita, sino que se construye en silencio, con dignidad, con verdad. Hoy vivimos en paz. No olvidamos, pero ya no nos duele igual, porque aprendimos que hay heridas que duelen, pero también enseñan, y que hay personas que, por más que las hayas amado, simplemente no merecen un lugar en tu vida. Mi papá es un hombre distinto ahora. Más sabio, más sereno, más libre. Y yo
Yo soy una joven con cicatrices, sí, pero también con una fuerza que no sabía que tenía. Y ella quiso tenerlo todo. Una familia que la amaba, un amante que la hacía sentir deseada, una vida cómoda y otra secreta. Pero nadie puede sostener dos mundos para siempre, porque tarde o temprano uno colapsa, y cuando cae, arrastra todo. Lo quiso todo, y por eso se quedó sin nada. Soy el Redditnauta, y si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.